¿Cómo están, chicos del Primero Medio? Bueno, que nos podamos encontrar acá de nuevo, nuevamente esta semana en esta cápsula pedagógica. La idea es que podamos avanzar y contribuir a la progresión de nuestro contenido en lo que es la asignatura de Historia. Así que en ese sentido, contarles también de que el día lunes se inició la cápsula pedagógica analizando lo que era el mercado, lo que vamos a entender nosotros como mercado dentro del mundo de la economía. Por lo tanto, también se definió el concepto de forma general. Y también dimos algunas luces, tanto de lo que eran los agentes económicos dentro de un país, como lo era el Estado, la familia y la empresa, y cómo se vinculan cada uno entre ellos. Y también pudimos analizar o dar luces también de lo que era el concepto muy conocido sobre la oferta y la demanda, lo cual influye bastante en nuestra economía, ya que tiene que ver con la acción práctica que nosotros vivimos día a día. Cuando tenemos que comprar el pan o tenemos que adquirir productos que son de nuestra necesidad, siempre estamos bajo este paradigma o esta forma de entender el mercado o una forma de regular el mercado que tiene que ver con la oferta y la demanda. O sea, con la cantidad de que un producto sea necesitado o requerido por una población determinada. Así que en ese sentido hemos intentado introducirnos en lo que es el mundo de la economía, analizando conceptos propios de ella, como el mercado, los agentes económicos, y hasta la clase anterior lo que era la oferta y la demanda. Pero todo esto tiene un objetivo, y la idea central, que es lo que vamos a abordar en esta cápsula pedagógica, tiene que ver con comprender la dinámica de la economía en el mundo actual. Y yo creo que más que en el mundo actual, en ese sentido, tratemos de dar un paso más allá y cambiamos el mundo actual hacia mi persona. O sea, cómo hoy día la economía, este modelo de mercado y cómo todo lo que es la dinámica económica dentro de un país me afecta a mí, o cómo se vincula conmigo. Es la única forma de conectar para que esto no se transforme en algo que está fuera de lo que a mí me influye. ¿Y cómo lo vamos a conectar? Con el desafío de esta semana y con el desafío también de esta cápsula pedagógica. ¿Por qué? Cuando hablamos de economía, chiquillos, se nos van a venir a la mente un montón de conceptos. Hablamos de economía, pensamos en dinero, pensamos en un bien, pensamos en consumo, pensamos en gastar, en comprar, en fin. Hay distintos elementos que se nos van a venir a la mente, y de seguro a ustedes también, cuando hablamos de economía. Pero ahora bien, nuestro objetivo para poder analizar el contenido tiene que ver con comprender sobre el consumo y la información frente a lo que es el mercado económico actual. Y esto es un punto importante, y aquí me quiero detener un poco para no solo comentar, sino que también generar un poco la reflexión frente a lo que ustedes debieran mirar a la hora de llevar a cabo esta actividad o de observar este video. ¿Ya? Entender de que la economía se mueve a través del mercado, y de que el mercado tiene un componente muy interesante, que es el dinero. Y el dinero, como ustedes también lo pueden comprender, tiene una definición técnica que es importante que nosotros le echemos una mirada, ¿ya? Cuando hablamos de dinero, entonces es importante entender que vamos a denominarlo a un bien o a un activo que se utiliza como un medio de pago, ¿ya? Tiene una unidad de valor y obviamente está definido por el dinero, por lo tanto tiene un precio. Esa definición técnica del dinero nos viene a decir algo que no es menor. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de que le estamos dando valor a algo que es abstracto, en este caso dinero. Pero la palabra central es el valor, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de economía, estamos hablando de valorizar ciertas cosas, que son las que nosotros vamos a dar paso ahora. Cuando pensamos entonces también en que tenemos que ser consumidores, porque eso es lo interesante de la dinámica de la economía, que nos incorpora conceptos que son bien interesantes definirlos. Y uno de los componentes que es fundamental a la hora de estudiar economía tiene que ver con el consumo. ¿Qué es lo que es el consumo entonces? Yo sé que lo han escuchado, seguro. A nadie le es ajeno la palabra consumidor, consumista, consumo, porque es lo que hacemos también habitualmente. Ya sea tanto en positivo como en negativo, nosotros habitualmente estamos inmersos en un mundo de consumo. Sean necesidades propias o sean necesidades que van más allá a lo mejor de lo básico. Pero siempre estamos nosotros en esa lógica de distribuir nuestras necesidades a un punto máximo, donde todo se traduce al final en la transacción de algo.
Si lo ponemos a pensar hoy día, vivimos en un mundo donde todo se vende, todo se transa, todo se compra, todo tiene un valor. Por lo tanto, estos contenidos suelen ser abstractos, pero su operatividad es entender cómo esto afecta en mi vida diaria y también entender que yo soy parte de esto, soy un agente económico de cambio y de transformación. Eso es lo que también son ustedes, chicos. Así que, para abocarnos en el concepto de hoy, que tiene que ver con el consumo, ¿qué vamos a entender por consumo? ¿Ya? El consumo en sí tiene que ver con una acción propiamente tal que genera que nosotros estemos inmersos en una dinámica económica, la cual nosotros vamos adquiriendo elementos, productos o servicios que responden a nuestras necesidades. Y lo conversamos, también dijimos de que las necesidades como concepto también positivamente o lamentablemente es un concepto muy amplio. Las necesidades en economía tienen dos acepciones o dos categorías: necesidades limitadas y las necesidades que son ilimitadas. En esa lógica, yo de seguro, si nos hacemos un paréntesis y nos ponemos a pensar en cuáles son nuestras necesidades, les aseguro que van a empezar a surgir y a surgir y a surgir una lista eterna, y nosotros nos vamos a poder dar cuenta entonces de cómo, para poder adquirir este tipo de cosas, nosotros necesitamos uno de los elementos que genera mayor controversia hoy día, que es el dinero. Entonces, por lo tanto, la palabra consumo viene entonces a traducir la acción misma o la forma en cómo nosotros convivimos con el mercado, que es a través del consumo. Todos somos consumidores y todos estamos dentro de la dinámica del mercado. Ahora bien, ¿qué nos propone el contenido o qué nos propone que tenemos que abordar nosotros? Abordar el consumo responsable. ¿Qué significa ser un consumidor responsable? Porque si pensamos, o si yo estoy diciendo de que yo como consumidor tengo necesidades que pueden ser ilimitadas, entonces, ¿qué significa que yo sea un consumidor responsable? Entonces, en ese sentido, hay que entender algunos aspectos que es importante entender a la hora de analizar. Cuando hablamos de consumidor, tenemos que entender de que uno es capaz de adquirir dinero en la medida de que un trabajo o una cierta acción te permita generarlo. Por lo tanto, en virtud de lo que es el valor, una persona va a poder consumir de acuerdo a lo que el valor que tenga le permita. Por lo tanto, también las necesidades a veces se coartan a lo que es la realidad social muchas veces de las personas. Ser un consumidor responsable tiene que ver con varias características que la idea es que nosotros podamos transmitir o que podamos construir. En ese sentido es importante tener el concepto de mercado, entender el concepto de economía, tener la claridad del dinero que uno posee para poder tomar decisiones. ¿Cuánto dinero tú dispones para poder tomar una decisión? Si es que hay una deuda o si es que hay, no sé, una capacidad de pago que sea a través del crédito, que el precio a lo mejor esté regulado de una manera distinta. Son situaciones que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta a la hora de consumir. No olvidar que también hay elementos que posibilitan el consumo, como por ejemplo la publicidad, ¿ya? En ese sentido, yo creo que todos y todas estamos empapados en lo que es la publicidad y que está vinculado netamente con el consumo. O sea, es más, si lo ejemplificamos nosotros habitualmente estamos consumiendo publicidad y que nos están dando a nosotros un sello o nos están dejando una identidad bastante potente. Les aseguro que si pensamos, por ejemplo, en algún comercial o publicidad de un supermercado específico, les aseguro que muchos de ustedes ya van a estar pensando en el asadito. ¿Sí o no? Por eso, porque la publicidad impacta, genera una situación de vínculo entre el consumidor y el agente económico en este caso. Entonces son elementos que es importante entender a la hora de cómo yo como consumidor me enfrento al mercado. Entonces pareciera ser que esto es complicado. La verdad que no, la verdad es que solo entender la dinámica, cómo funciona una economía a modo general, porque nosotros no estamos haciendo un análisis profundo de la economía de nuestro país. Lo que estamos haciendo es entender a nivel conceptual cómo hoy día el mundo actual se mueve a través de una dinámica económica que tiene que ver o que está regulada por el mercado, por la oferta y la demanda, y nosotros como sociedad general nos hemos transformado en
consumidores. Y eso es lo que yo quiero ahora intentar lanzarle a ustedes, más que pregunta, esta disyuntiva. Entonces, somos consumidores, tenemos necesidades que pueden ser ilimitadas, las adquiero mediante el dinero, por lo tanto no las adquiero de la nada, es importante, hay un proceso para poder adquirir esto o entrar en esta dinámica. Así que en ese sentido es lo que yo los quiero invitar en esta clase de hoy, a que podamos dilucidar entonces qué tipo de consumidor soy. O más específicamente, cómo es ser un consumidor responsable. ¿Ya? Para eso vamos a incorporar al final de este video una tabla donde vienen algunos tips de lo que es ser un consumidor responsable, o por lo menos a modo general lo que debiéramos entender por un consumidor responsable. Es una, es una actividad muy interesante porque es una especie de setlist o pauta de cotejo que a ustedes les va a permitir chequear de manera inmediata en qué nivel estamos, o más que el nivel, poder reflexionar sobre yo como consumidor, en qué categoría o cómo me encuentro frente a lo que vivimos como país o como sociedad. Así que la invitación es a que nosotros podamos visualizar qué clase de consumidor son. Así que ustedes, la idea es que puedan ojalá tomar esta imagen que va a aparecer al final y hacer este setlist, algo bien breve, es una actividad pequeña pero que nos va a permitir algo muy trascendente, y que también va a estar aquí visualizado en el video, una pregunta a modo de reflexión, si tiene que ver con que tú te consideras un consumidor responsable. Esa es la gran pregunta. Para eso tenemos que darle una vuelta a estos conceptos, echarle una mirada y tener también nuestra propia identidad de cómo vamos a entender nosotros la economía para poder hacer esta actividad que nos va a permitir algo no menor, no es menor que nosotros empecemos a conversar ya sobre cómo nos vamos a vincular con el mundo del mercado y el mundo de la economía en nuestro país. Así que la invitación es a esa, a descubrirnos nosotros como consumidores, que entender de que esta palabra es algo que vivimos día a día, así que es algo muy normal, tenemos que pensarlo, tenemos que también estudiarlo para poder nosotros vincularnos de una mejor manera. Yo espero que estén muy bien. Ante cualquier duda y consulta, no olviden comunicarnos a través de los distintos canales de comunicación que existen, y esperando también que esto sea un aporte y poder ir avanzando en los contenidos en esta progresión. Así que espero que estén muy bien, chicos, y nos vemos muy pronto.